Con todos. Vamos a continuar la clase que habíamos iniciado en la sesión anterior. Estamos hablando de la programación multianual de inversiones, ¿no es cierto? Hemos visto ya el objeto de la programación, los órganos que conforman la programación multianual o los que intervienen y los que tienen alguna función en la programación multianual. Y ahora vamos a ver el proceso de la programación multianual. En este proceso, que es muy importante, debemos notar que hay algunos pasos que se tienen que seguir, ¿no es cierto? Y aquí tenemos no solamente a los sectores, sino también digamos, los gobiernos regionales y locales, ¿no? En primer lugar, las OPMI del sector conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios, ¿no es cierto? Y esto ya se viene haciendo por 2 o 3 años. Digamos, en este año ha sido más elaborado, más completo, pero los sectores ya están conceptualizando, ¿no es cierto?, los indicadores y sobre todo los servicios, y por lo tanto identificando las brechas. También hemos hablado en la sesión anterior, ¿no es cierto? Luego aprueban y publican el diagnóstico detallado de la situación de las referidas brechas referido en el paso anterior, ¿no? Para el ámbito de su competencia, si es el gobierno nacional o el sector a nivel nacional, ¿no es cierto? Muy bien, luego la Dirección General de Programación Multianual, DGPMI, ¿no es cierto? Con ese diagnóstico, digamos, los 3 niveles establecen objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, los criterios de priorización para la selección de cartera de inversiones. Esto ya se ha dado también de manera general en la norma. Luego, los sectores también tienen, digamos, algunos criterios más específicos, como les voy a mostrar más adelante. Enseguida, digamos, en los 3 niveles de gobierno coordinan la elaboración de la cartera de inversión para evitar duplicidad de inversiones, ¿no? Y realizar concordancia también con el Sistema Nacional de Planeamiento. Bien, entonces, todo es definición y planificación, ¿no? Cada año se ha venido ajustando en este nivel y podemos concretar y, digamos, visualizar en el módulo de programación multianual de inversiones en el aplicativo informático del Banco de Inversión del MEF, ¿no? Luego, también en los 3 primeros niveles de gobierno, la OPMI puede realizar incorporaciones de inversiones no previstas. Eso lo vamos a ver más adelante. Se puede ingresar inversiones no previstas en el PMI siempre que estén sustentadas técnica y financieramente. ¿Mm? Ya vamos a ver en qué casos se puede sustentar una inversión no prevista. Y lo más usual es que la inversión no prevista se ingrese para el año en curso, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el 2019, ¿no? Tiene sentido ingresar una inversión no prevista para este año, pero una inversión no prevista para el 2019, por ejemplo, como que lo hemos podido incorporar en el PMI de este año, en abril, ¿no es cierto? Que ha sido elaborado para el 2019, 20 y 21. Luego, tenemos que en la OPMI elabora el PMI del Estado. Quiero decir, a ver, la OPMI elabora el PMI, pero quien elabora el PMI del Estado es la DGPMI, ¿de acuerdo? Sobre la base de los PMIs presentados y lo publica en el portal del MEF, ¿de acuerdo? La DGPMI elabora el PMIE del Estado. Esto se hace en base a los PMI de los 3 niveles de gobierno, ¿sí? A partir de este año, del 2019, el Estado peruano ha tomado en cuenta para el PMIE los 3 niveles de gobierno. Hasta el 2018 era solamente el PMI de los sectores, ¿sí? Aquí tenemos la Dirección General de Presupuesto Público remite a la DGPMI la información de la programación presupuestaria, ¿no? Tiene que haber un cruce entre la propuesta de cartera de inversiones, que puede ser una demanda bien alta, por encima de las posibilidades del presupuesto,
Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF remite esta información a la DGPMI, no, la otra dirección, pero es de inversiones, esta programación presupuestaria anual de inversiones en los 3 niveles de gobierno. ¿Para qué? Para que evalúe la consistencia con el PMI. Eso quiere decir que podemos encontrar presupuestos diferentes, ¿no?, a nuestras pretensiones de inversiones. Probablemente de la cartera de inversiones por cada pliego, el 40% o 50% sea financiado y el resto no. Porque hay una demanda de inversiones bien alta, ¿no? Ya sea de IOARs o tal vez de proyectos de inversión pública. Entonces, aquí viene el sinceramiento, ¿no? Y actualmente también, por ejemplo, y ya vemos que se ha presentado en abril la cartera de inversiones por cada institución, y también ahora hay una comisión de el presupuesto multianual, digamos, que se tiene que elaborar también, ¿no? Entonces, la comisión integrada por varios organismos, varios órganos dentro de la entidad, quiero decir, estamos viendo la programación presupuestaria multianual, ¿no es cierto? ¿Y para qué estamos? Por ejemplo, la UEF, para ver y velar que la programación multianual se cumpla o por lo menos no tenga alteraciones importantes. Toda vez de que, digamos, el presupuesto es la restricción que hay que observar, ¿cierto? Bien, luego se consolidan los PMIs a nivel gobierno nacional, gobierno regional y local, ¿no?, y empresas del FONAFE, y todo se remite a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ¿no? Entonces, el PMI orienta el proceso presupuestario participativo, tanto a nivel regional y local, en la fase de concertación. Este Invierte P ha traído un dolor de cabeza al presupuesto participativo, puesto que ahora las reglas de juego ya son diferentes, ¿no? Este PMI, este ordenamiento, este orden de prioridad, digamos, o de prelación, ya cambia las reglas de juego del presupuesto participativo. Entonces, este presupuesto participativo se tiene que alinear a este orden y se tiene que concertar este orden también con la población, ¿no?, en cierta medida de lo que tiene presupuesto participativo, ¿sí? Bien, esto es en cuanto al proceso general de la programación multianual, ¿no? Lo que hay que hacer desde lo más genérico y conceptual hasta lo más operativo para conciliar con el presupuesto, la disponibilidad presupuestal, siempre, digamos, multianual, ¿no? Y acá están los órganos involucrados en este proceso. Bien, etapas de la programación multianual. No sé si tienen alguna consulta para poder resolver. Quiero ver si hay algún chat. Y también quiero ver los participantes. Me decían, a ver, ¿quiénes estamos por acá? Cristina, Dalma, Diana, Lilian, Luis Alberto. ¿Alguien más? Cualquier consulta, por favor, me lo pueden hacer, pueden participar, ¿de acuerdo? Conforme vaya desarrollándose la clase, estamos ahí para contestar sus inquietudes, ¿sí? Etapas de la programación multianual. Tenemos aquí, digamos, 6 etapas. Elaboración y aprobación de indicadores de brechas, en primer lugar. Hemos dicho que se definieron los servicios y ahora hay que dimensionar la atención y cobertura y calidad, ¿no? Entonces se define el indicador y la brecha. Elaboración y aprobación del diagnóstico de brechas también. Y esta es una tarea enorme porque ¿quién conoce el diagnóstico de brechas a nivel de infraestructura? Un trabajo enorme, como les decía. Para suerte del sector de educación, tenía un censo de infraestructura elaborado en el 2013. En el 2015 y 2016 el Banco Mundial apoya con la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, y entonces cae como anillo al dedo en el 2017 para presentar su diagnóstico de brechas. Pero todos los sectores tendrán esa información, ¿no es cierto?, cuando
Ahora es muy necesario el planeamiento estratégico, el planeamiento institucional, el diagnóstico de brechas. Sin embargo, por ahí cierto sector salió a decir, ¿para qué elaboran planes? ¿Para qué elaboran? ¿Por qué? ¿No es cierto? Es importante la planificación que marca la ruta, la orientación estratégica, ¿no es cierto? Por dónde se deben encaminar los objetivos generales, específicos y las acciones, definitivamente. Luego viene la elaboración y aprobación de los criterios de priorización, ¿no es cierto? Esta es la secuencia para programar multianualmente. Elaboración y aprobación de criterios de priorización en diversos niveles, porque los criterios también se han mencionado a nivel de norma general, ¿no es cierto? Pero los sectores también tendrán sus criterios y, por tanto, gobiernos regionales y locales también van a tener criterios específicos. Cuarto, elaboración y priorización de la cartera de inversiones aplicando los criterios. Les voy a mostrar más adelante una matriz con la aplicación de algunos criterios, ¿no es cierto? Aprobación del PMI y su presentación ante el MEF, ¿no es cierto? Quinto. Y sexto, elaboración y publicación del PMI, que es el Programa Multianual del Estado, el Programa Multianual de Inversiones del Estado como país. Proceso de programación multianual articulado. Como les mencionaba, ahora se tiene que articular planeamiento, inversiones, presupuesto, contrataciones o abastecimiento, ¿no? Es importante esta articulación, ¿no? Los sectores del gobierno nacional aprueban los indicadores y criterios para la priorización de inversiones en el PMI, ¿no? Para los tres niveles de gobierno. Y luego la de HIP del MEP y CEPLAN coordinan y publican cronograma de reuniones con equipos sectoriales, que es la base más general, más o menos en enero. Y solo pueden recibir transferencias del gobierno nacional los gobiernos subnacionales cuyas inversiones cumplan con los criterios de priorización que aprueban los sectores. Esto un poco para alinear, porque si no, los gobiernos regionales y locales van a poner, no se van a sujetar a las prioridades nacionales, ¿cierto? Y según competencias, quien marca las prioridades nacionales es el gobierno nacional con los sectores. Entonces, cada nivel de gobierno tiene competencias y en ello se tiene que sujetar a las competencias. Si uno es un ente rector, el otro es un ente articulador y el otro es un ente ejecutor. ¿De acuerdo? En ese nivel, para los tres niveles de gobierno. Entonces, esta coordinación se da, pues, de HIP y CEPLAN coordinan, ¿no es cierto?, para, digamos, publicar cronogramas de reuniones y ver un poco las prioridades con CEPLAN. El sector, digamos, aprueba indicadores de brecha y criterios y luego los niveles de gobierno aplican todo lo definido anteriormente. Como habíamos mencionado en la sesión anterior, esta articulación de sistemas es fundamental. No solamente a nivel de sectores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y local y a nivel institucional. Las comisiones de trabajo tienen que, digamos, haber representantes de planeamiento, de presupuesto, de inversiones, de contrataciones mínimo, mínimo, para que se pueda avanzar. No olvidemos que, vamos a ver también más adelante, que hay un comité de seguimiento, ¿no? Bien, incorporación de inversiones no previstas en el PMI. Se puede incorporar inversiones no previstas. A ver, por favor, sus opiniones. Quiero sus opiniones. ¿En qué casos, pregunta, en qué casos se puede incorporar inversiones no previstas? ¿Cuáles serían los casos eh, eh, típicos para incorporar inversiones no previstas? A ver, todos, por favor, uno por uno voy a chequear que puedan participar, ¿ya? Ahí tengo una participación, a ver quién es. Sí se puede, Lilian. A ver, ¿en qué casos se requiere? Por ejemplo, por inundaciones en Moquegua. A ver, una inundación, ¿qué tipo de inversión nos podría demandar? ¿Mm? ¿Una rehabilitación podría ser? A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de inversión? Construcción de un puente, ¿no? Se llevó el puente, una,
Un fenómeno de esta naturaleza y ahora hay que construir, ¿a eso te refieres? ¿Sí? Rehabilitación de la infraestructura dañada, puede ser. Podría ser también recuperación de un proyecto o no. ¿O qué otro tipo? ¿En qué casos? Bueno, en caso de desastres naturales, sí, ah, Luis Alberto. En caso de desastres naturales, correcto. Hay que recuperar o rehabilitar lo perdido, ¿verdad? Pero ¿en qué otros casos podría solicitarse inversiones no previstas? Por ejemplo, en este año, ¿no? Lo que no se ha previsto 2018, 19 y 20. A ver, en salud, claro que sí, en salud y en otros sectores. Pero, por ejemplo, denme un ejemplo de inversiones no previstas. Sí, en todos los sectores, correcto. Pero denme un ejemplo de una inversión no prevista. Justamente típico de este año, a ver, ¿por qué en este 2018 y en qué nivel de gobierno debiera haber más solicitud de inversiones no previstas? ¿Ah? En educación, construcción de más aulas. Pero se ha podido prever. ¿Por qué no se hizo? En otras palabras, les estoy pidiendo sustento de inversiones no previstas por los Juegos Panamericanos. Ujú. Pero eso se ha podido prever, o sea, digamos que debió estar previsto. Infraestructura de prevención en ríos y quebradas, de prevención, se debió prever. ¿Por qué ahora? A ver, les digo algo. Ustedes saben que hay hoy en día autoridades de gobiernos regionales y locales que son nuevos, ¿no es cierto? Y la mayoría, estoy seguro, que están revisando, mejor dicho, ya lo hicieron en el PMI de abril y han revisado y han cambiado, pero de todos modos, de lo que han cambiado el PMI 2019, 2021, están ajustando para el 2019. Quiero decir, del PMI que han presentado para el 2020, 21 y 22, lo han hecho para esa época. Pero en este año 2019 que están ejecutando, quisieran ejecutar algún tipo de proyectos, pero no lo encuentran, no están. O la traen de años, por ejemplo, estuvo previsto en el PMI anterior para el 2020, la quieren traer al 2019, por cambio de gobierno, claro. La quieren traer a este año. ¿Por qué? ¿Por qué 2020 no, muy lejos, o 2021, que se haga ahora? O tal vez un proyecto que no está previsto ni por el gobierno anterior ni en el PMI, entonces la quieren, digamos, por alguna razón política que de todas maneras se alinea a las políticas nacionales, ejecutar proyectos o inversiones IOR, digamos, este año. Y es por esa razón que se puede plantear una inversión no prevista. Hoy en día se puede, ya no hay tipo uno, tipo 2, simplemente inversiones no previstas y se puede plantear para este año o para el 2020, como les dije, pero no tiene mucho sentido plantear inversiones no previstas para el 2020, traerlas desde el 2022 o incorporar una nueva que no estuvo en el PMI, ¿no? Más racional es la inversión no prevista para el presente año. ¿Correcto? Eh, claro, no estuvo planificado y ahora se considera relevante siempre que cierre brechas, obviamente. En ese caso, justifica, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a ver en qué consiste estas inversiones no previstas. Son aquellas inversiones viables, quiere decir que, o aprobadas. Viables si es proyecto de inversión o aprobada es que sea una IOR aprobada, todo en la fase de formulación ¿ya? Y evaluación, que requieran ser programadas luego de la aprobación del PMI, ¿no? El PMI está aprobado y ha sido aprobado el que estamos en curso, pero se requiere ahora, ¿no es cierto?, una inversión no prevista. Esta se registra en el PMI, ¿no es cierto?
en el módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? Inversión no prevista conforme al procedimiento del anexo número 5. ¿Cuál es el anexo número 5? Ustedes pueden ingresar al anexo número 5, ¿verdad? A ver, vamos a intentar ingresar al anexo número 5. Ya, del MEF. Vayan a anexos y formatos de sección de inversión pública. Y acá está. Anexo 5. Lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones. Y acá van a tener esa modificación con las inversiones no previstas, ¿no? Inversiones no previstas. Fíjense ustedes, en estos casos, ¿no es cierto? Hay orientaciones bien eh, cortas, ¿no es cierto? Esas inversiones son aquellas, como hemos dicho, inversiones viables o aprobadas según corresponde y que requieren ser programadas luego de la aprobación del PMI. Me fui a la página del MEF, a inversión pública, luego check en anexos y formatos, y en anexos, el anexo 5, lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones de la programación multianual. Y esos lineamientos están aquí, como ustedes ven. Anexo 5, lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones del PMI. Inversiones no previstas, lo que les he estado comentando. Estas se incorporan en la cartera de inversiones del año en ejecución o en los años posteriores, ¿no? De corresponder, siempre y cuando se alineen a los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto y el cierre de brechas prioritarias. Y aquí el procedimiento que ustedes lo pueden chequear de este anexo, cuando a la hora de hacer el informe técnico para solicitar la inversión no prevista. Pero ¿cuándo tiene sentido incorporar una inversión no prevista? ¿Cuándo tiene sentido? Tiene sentido cuando tienes dinero. Si no, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Eh, no podemos incorporar una inversión no prevista para solicitar un crédito suplementario o una demanda adicional incierta, por ejemplo, a pedirle al MEF. Entonces, la lógica de la inversión no prevista es que tengas dinero como institución de alguna fuente, como por ejemplo los RDRs, ¿no? Los recursos directamente recaudados puede ser una fuente. Quizás en este año ya estás en agosto y te das cuenta de que tus RDRs estimados ya llegaste al 100% en agosto, ahora vas a tener más RDRs, por tanto, 500.000 más, unos cuantos millones de soles más, dependiendo del nivel de institución, y entonces vas a tener más fondos. O tal vez estás viendo que no vas a poder ejecutar algún proyecto donde ya tienes fondos y no quieres dejar de usar esos fondos, ¿no? Por alguna razón, en ejecución te puedes dar cuenta que no vas a poder y puedes manejar los fondos, digamos, internamente. El sector puede tener dentro de sus instituciones, digamos, fondos de inversión y probablemente con temor a perderlos, porque no considera que no va a llegar al 100%, también podría financiar una inversión no prevista de alguno de sus pliegos. Entonces, la idea es tener fondos. Y en raras excepciones se podría solicitar al MEF. Claro, si eres, digamos, una entidad que ejecuta, ya está al 100%, probablemente el MEF te dé con una demanda adicional. Pero si no, no te los va a dar. Es más, si estás ejecutando por muy bajos niveles del promedio, te van a quitar a partir de este mes de mayo, ¿no? Y la idea es que estés certificado hasta mayo al 100%, todo tu presupuesto, porque el que no está certificado está disponible, y si está disponible te la pueden quitar. En teoría te la pueden quitar porque lo que no está certificado no está asignado, no tiene dueño, como dicen, no se sabe en qué actividades y por lo tanto está libre. Por eso es que las entidades corren a certificar inversiones y todo. Entonces, para eso la inversión no prevista eh, cae muy bien cuando hay de dónde financiarla. Si no, va a ser un poco difícil poder financiar una inversión no prevista.
Bien, entonces continuamos en esta parte. Hemos mencionado que el procedimiento hay que seguir sobre el anexo 5, lineamiento para las modificaciones de la cartera de inversiones. Este procedimiento se realiza durante el año de ejecución. En este año, por ejemplo, podemos hacer ese informe, lo enviamos sustentando a la OPMI. La OPMI tiene que registrar esa inversión no prevista y tiene que, digamos, ser favorable ese informe, ¿no? Estas se incorporan en la cartera de inversiones del año de ejecución y en los años posteriores, siempre que se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto para el cierre de brechas. Es fundamental que se alineen a los objetivos y que contribuyan al cierre de brechas, ¿cierto? Si no contribuye al cierre de brechas, no se puede priorizar la inversión no prevista. El registro de inversiones no previstas quedará suspendida durante el registro de la cartera de inversiones en el PMI. Eso se refiere cuando el PMI, en el módulo de programación multianual de inversiones, se está registrando la cartera de inversiones. Es decir, esa que se elabora en el mes de abril. Cuando se está registrando esa cartera, no se puede registrar inversiones no previstas, ¿ya? Luego sí, o antes sí. Y sus actualizaciones por efectos de consistencia con el proyecto de ley también y la ley anual de presupuesto. En esos momentos, solo en esos momentos no se puede registrar inversiones no previstas. En otros momentos, todo el año, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se tiene que incorporar en el informe? El informe de, digamos, qué información se tiene que presentar, ¿no? El informe de incorporación de inversión no prevista. Precisar la inversión que se incorpora a la fase del ciclo de inversión en la que se encuentra. Las inversiones que se incorporan al PMI deben responder a criterios de priorización aprobados y especificar la contribución al cierre de brechas. También lo hemos mencionado hace unos instantes. Y la potencial fuente de financiamiento a la inversión incorporada a partir del año de ejecución y o para los años siguientes en la cartera de inversiones del PMI, realizando la coordinación con las áreas correspondientes. No podemos lanzar una inversión no prevista pensando que sí nos van a otorgar si es que no hemos coordinado con el área de presupuesto, que es la que conoce la disponibilidad de los fondos. Entonces, por inversión o presupuesto nuevo es un poco difícil, como les digo. Las inversiones no previstas caen mejor, tienen más asidero y son aceptadas cuando hay presupuesto. O de algún lugar podemos sacar el presupuesto cuando se prevé que no se va a ejecutar algún otro proyecto en la magnitud que se espera. Luego ya se recupera ese presupuesto. Bien, entonces también la no afectación de inversiones en la fase de ejecución. Hay que precisar respecto de los recursos asignados. Cuando se trata de incorporación en la cartera de ejecución, salvo en las situaciones que se va a mencionar a continuación. Si se trata de inversiones paralizadas, ahí sí. En este caso se debe adjuntar al informe técnico los documentos de sustento. En la proyección anual de ejecución también, la totalidad de los recursos asignados no serán comprometidos, debiendo indicar las razones a ello y adjuntar el nuevo cronograma de ejecución de la inversión afectada, que también es otro caso, ¿no? Y quinto, las inversiones incorporadas con monto cero. ¿Hay inversiones incorporadas con monto cero? Claro que sí. Aquellas que no han comenzado todavía, es decir, que deben comenzar un proceso, ¿no? En los próximos 3 años, por ejemplo, y que podría ser por el caso de obras por impuestos o APPs, ¿no es cierto? El caso OXI y APPs, y sustentar las razones a que dichas inversiones se incorporen como inversiones no previstas. Gracias por avisarme en relación al audio. Bien. Entonces, estas son las precisiones que debe tener el informe técnico que sustenta la inversión no prevista. ¿De acuerdo? Algunas disposiciones complementarias, transitorias y finales en relación a la programación multianual de inversiones. Quisiera ver algunas de ellas.
que se deben tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego de terminar con las disposiciones, vamos a pasar a ver una propuesta de PMI, digamos una propuesta y más o menos los criterios que se han tenido en cuenta, un pequeño recorrido para que ustedes tengan una idea de lo que pasa, ¿no? Cuando se elabora un programa multianual de inversiones. De manera general, porque digamos que este no es el curso de PMI, en donde se hace mucho más detallado, mucho más específico, etcétera, pero ya van a tener una idea de cómo se trabaja este tema y por lo menos en uno de los sectores, ¿sí? PMI para el periodo 2019-2021, las disposiciones de la Directiva 01 de este año, del 23 de enero, ¿no es cierto?, son de aplicación para el PMI 2019-2021 y sus modificaciones que corresponden. Los criterios de priorización aprobados por los sectores en el marco de la disposición del TUO del INVIERTE-P, texto único ordenado, son de aplicación para la elaboración del PMI 2020-2022, que es el que se ha presentado este año, ¿no? Aquellas inversiones exoneradas por norma en el INVIERTE deben considerarse los montos pendientes de ejecución en el PMI respectivo también. Siempre, cada vez que se da algunas normas o directivas, viene este tema de las disposiciones complementarias transitorias, ¿no? ¿Cómo es que el cambio de una norma hacia otra, las cuestiones pendientes o cómo se articulan o cómo terminan o cómo se enlazan las disposiciones entre ellas, ¿no? En relación a la integración intersistémica, tenemos que decir que la fase de programación multianual se articula con el planeamiento estratégico, también lo hemos visto, y el presupuesto público, ¿no? PI, PMI, POIM, ¿no es cierto? Y PIA. Bien. Entonces, estas tres figuras de planeamiento, inversiones, igual planeamiento multianual y el PIA, ¿no es cierto? El presupuesto eh, inicial de apertura o institucional, a fin de asegurar la gestión de ejecución eficiente y eficaz de las inversiones. Esta articulación, ¿no? Y también hay otro con el cuadro de necesidades del sistema de abastecimiento también, ¿no? Los PMIs presentados a la DGPMI del MEP son insumo para elaborar el Plan Operativo Institucional Multianual POIM del CEPLAN. No olviden que el CEPLAN dio el año pasado, más o menos al finalizar, en el último trimestre, unos lineamientos para el planeamiento institucional. Ahí te hablan del POIM. En atención a la articulación de los sistemas, a la programación multianual de inversiones, programación multianual presupuestal, y ahí viene el POIM, ¿no es cierto? Y ahora las instituciones ya están alineando el POIM, el PMI y la programación multianual presupuestal. Las inversiones de los gobiernos regionales y locales que prevean postular para ser financiadas o cofinanciadas por el FIP deben indicar dicha situación expresamente en la fase de programación multianual. Es decir, en la fuente de financiamiento tienen que mencionar la posible postulación, o mejor dicho, el posible financiamiento FIP. Y ya sabemos qué es el FIP, el Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial. ¿Y de dónde y cómo se creó? Se creó en la unión del FONIPREL más el FONIE del MIDIS. Este fondo que estaba destinado para, digamos, organizaciones o territorios de pobreza, mejor dicho. Bien, más disposiciones complementarias en la fase de programación multianual. Tenemos programación multianual de empresas de saneamiento. ¿Qué se ha dispuesto para este caso? ¿Cómo se debe dar en este caso la programación multianual de empresas de saneamiento con accionariado municipal que considera las inversiones del plan maestro optimizado aprobado? Es muy importante considerar, ¿no es cierto?, el plan maestro optimizado aprobado, ¿no? Y debe remitir dicha información a la municipalidad provincial que tiene la calidad de accionista mayoritario y a Vivienda para su publicación en sus
portales institucionales también. En relación a la programación de inversiones por por recursos, digamos, de deuda, la cartera de inversiones del PMI y de la PCM comprende las inversiones seleccionadas en el plan integral, y aquí quiero decir es de reconstrucción con cambios, perdonen, es programación de inversiones por reconstrucción con cambios, ¿sí? Entonces, repito, la cartera de inversiones del PMI y de la PCM comprende las inversiones seleccionadas en el plan integral de reconstrucción con cambios, ¿sí? Las entidades deben modificar su cartera de inversiones del PMI en caso de que sus inversiones se adecúen a las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las formas de cómo se adaptan las normas de lo anterior a la nueva norma que se ha dado, ¿no? Por eso se llaman complementarias y finales para poder precisar mejor estas disposiciones. Anexos y formatos en la programación multianual. Si tuvieran algunas consultas hasta aquí, por favor, les voy a agradecer. Luego de los anexos y formatos pasaremos a ver este ejemplo que les mencionaba sobre cartera de inversiones y sobre todo el tema de los criterios de priorización que son, digamos, la labor más difícil que tienen que hacer ahora los responsables de OPMI, ¿no es cierto? El tema es cómo logras el orden de prelación ante tanto criterio, ante la realidad y ante las dificultades y variedad de los proyectos, porque hay veces cuando es de ámbito nacional, los proyectos tienen varios ámbitos, ¿no? Y los ámbitos no son tan parejos o uniformes. ¿Y cómo asignar esos criterios de priorización que hay que tenerlos presente? ¿Qué anexos y formatos tenemos para la programación multianual? Tenemos el anexo 1, clasificador institucional del INVIERTP, ¿no? ¿Cuáles son? Y acá quisiera ir del 1 al 6, quizás, y en esta vez espero que continuemos en pantalla. Por favor, me avisan si es que estamos fuera de pantalla. Nos habíamos ido en antes, ¿no? A ver, sí. Bien. Tenemos el clasificador institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? En este clasificador ustedes van a encontrar cuáles son las instituciones vinculadas al INVIERTP, ¿no es cierto? Y acá por cada uno de los sectores. Agricultura y riego y los pliegos dentro de agricultura y riego, ¿no? Ministerio de Agricultura, MINAGRI, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, entre otros. Y así vamos a ver en el ambiente también cuántos son, comercio exterior y turismo, ¿no es cierto? Ahí tiene 3, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, el Centro de Formación en Turismo, CENFOTUR y PROMPERÚ. Y así podemos ir viendo en cada uno de, digamos, los ministerios o sectores su clasificador institucional. Enseguida viene el clasificador de responsabilidad funcional. Este es bien usado, este clasificador, a la hora de programar, por ejemplo, la función, división funcional, grupo funcional y sector responsable. A la hora de programar las inversiones necesitamos esta clasificación. ¿Y dónde también la necesitamos? A la hora de formular los proyectos, a la hora de registrar las ideas de proyectos, las fichas técnicas, los perfiles, siempre vamos a necesitar apuntar a qué sector, a qué división funcional, a qué grupo funcional y a qué sector responsable. Entonces, fíjense ustedes, la función 1 es la función legislativa, la función 2, la función de relaciones exteriores. Y esta función 3 es bien usada también, ¿no? Función de planeamiento, gestión y reservas de contingencia. Y se van a dar cuenta que aquí hay varias funciones generales, usualmente la tenía PCM, División Funcional de Planeamiento Gubernamental, División Funcional de Información Pública,
división funcional de gestión pública y acá los grupos funcionales también, ¿no? Interesante porque encaja, hay veces, hasta innovación, digamos, hasta algunos sectores de manera general, como es el caso de la PCM, ¿no? Que engloba varios sectores. Función 4, defensa, igual, hay que ver las funciones y luego la división funcional, grupo funcional y sector responsable. Función justicia es la 6, función trabajos la 7, eh, en fin, la función 11, pesca, la 12, energía, 13, minería, transporte 15, 16, comunicaciones, ambiente 17, saneamiento 18, 19, vivienda y desarrollo urbano, que es una función bien usada aquí en vivienda y saneamiento y desarrollo. Función salud, la 20, 21, cultura y deporte, y otra función tan usada también es la 22 del sector educación, ¿no? Y acá hay que ver, pues, que los proyectos van por división funcional de educación básica. Y ahí tenemos básica inicial, primaria, secundaria, alternativa, básica especial, superior no universitaria, educación superior universitaria, etcétera. Pero que muy interesante y acá se pierden muchos a la hora de, oye, ¿cuál es la función, la división funcional, el grupo funcional, ¿no? Claro que si ya estás en el aplicativo del banco de inversiones, ahí van a venir unas pestañas nada más que vas a poder revisar, pero al final de cuentas tienes que saberlo. Y si no la sabes, te recomiendo que converses con el responsable de la unidad formuladora o de la OPMI o de algunas áreas porque ellos ya conocen esta mecánica, digamos, de función, división funcional, grupo funcional, para poder adecuar tu proyecto o tal vez en este caso el registro, porque hay cosas que, por ejemplo, se presentan como que hay que actualizar la cadena funcional y se ha hecho en este mes de fines de marzo e inicios de abril, se pidió actualizar la cadena funcional de todos los proyectos de la cartera de inversiones que existía en el banco de inversiones, hay que actualizar, que estaban, digamos, habían hecho nuevos ajustes, hay que actualizarlo y eso se hizo función por función y al final se tuvo que actualizar la programación, o mejor dicho, eso ya permitía programar a los responsables, ¿no? Ese trabajo se hizo y en función de ello ya se podía programar. Pero ojo, no todo calzaba. O sea, no es que todo estaba bien cuadradito y ya mi proyecto pertenece a esa división funcional, a ese grupo funcional, y hay veces, y los servicios también, ¿no? Y los servicios. Si ya se tiene el servicio definido, la brecha definida, habían sin definir, habían cosas que no calzaban, no cuadraban, no todos los sectores tienen definido todo y el artificio era pues por definir y el valor cero también, ¿no? Entonces, de esa manera salíamos del problema y el sector pues con cargo a que regularicen este año, defina los servicios y lo que pudiera haber. Pues bien, entonces ya ustedes más o menos saben cómo manejar estos equivalencias de los sectores, un documento que, perdón, eh, para ver la equivalencia de los sectores según el invierte y según los sectores institucionales, nada más, ¿no? El instructivo para la elaboración y registro del PMI también, ¿no? Ustedes pueden revisar este instructivo, ¿sí? Pautas para el registro del PMI. Cómo elaborar el registro en el módulo del PMI del banco de inversiones. Y cuando me refiero al módulo, me estoy refiriendo, entrando en aplicaciones informáticas, ¿no es cierto? Acá hay un módulo de PMI. Entonces, se tiene que registrar, ¿no es cierto? Este PMI y, bueno, seguir las pautas mencionadas. Seguir las pautas revisando este instructivo toda la información. Inclusive hay videos del Ministerio de Economía y Finanzas
de cómo hacer este registro, ¿ya? Pero eso sí, la programación multianual es la que ha variado más en estos últimos tiempos. Ha sido mucho más cambiante. Lo que se dijo en el 2017 no se dijo en el 18 y lo que se dijo en el 18 no se dijo, mejor dicho, han cambiado mucho para el 2019. Por eso es que eh, ha sido un poco complicado y nosotros teníamos un libro preparado para el 2018, tuvimos que actualizarlo y no lo hemos publicado porque ha habido tanto cambio que no era pertinente, digamos, su publicación porque podría quedar desactualizado en muy poco tiempo. Entonces, pero consideramos 2017, 18, 19, ya se está estandarizando. Creo que para el 2020 ya la programación multianual está un poco más estable, ya mucho más metódica, aunque se requiere todavía decidir, definir instrumentos, ¿no es cierto? Acá no hay instrumentos metodológicos, se requiere más lineamientos, un poco más finas las cosas, se están elaborando instrumentos a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. Para gobiernos regionales y locales se dieron lineamientos para la programación en gobiernos regionales y locales, en el sentido de que no se contaba con información de diagnóstico de brechas. ¿Qué hacer cuando no se cuenta con información sobre diagnóstico de brechas? Esos fueron los lineamientos que se publicaron en el portal de inversiones del MEP, que habría que buscarlo. Está en uno de los documentos del Ministerio en inversión pública, en esta, digamos, ruta, buscar esos lineamientos que sirvieron y ustedes los pueden conocer, ¿no? Quién sabe está por aquí por las aplicaciones informáticas o también ingresando por acá en alguno de estos pueden estar, como dice aquí, lineamientos, a ver, lineamientos metodológicos para la elaboración del diagnóstico de brechas, criterio de priorización de gobierno local, y exacto, acá estaban, ¿ve? Pero salieron publicados en el portal que les mencioné. Aquí están las pautas de cómo se iba a priorizar cuando no había diagnósticos de brechas para la región, para la provincia y el distrito. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer, no? Fue un poco complicado porque los responsables llegaron y llegaban tarde, digamos, no podían terminar sus PMIs y no sabían qué hacer. Y encima de que no sabían qué hacer, salen los lineamientos, pero hay veces el aplicativo o las disposiciones, hay veces no funcionaba, ¿no? Entonces hemos estado en muchos, pero muchos apuros en este año, en abril, y sobre todo en los grupos de WhatsApp, cuando veíamos el curso de programación multianual de inversiones, los chicos desesperados, ¿no? Todos jefes de OPMI, una cosa así. Pero bueno, esperamos que para el próximo año las cosas, el camino, la ruta sea mucho más definida, mucho más clara en este caso. Siguiendo con los anexos y formatos, a ver, hemos estado, vamos a regresar, ¿sí? Ya, estábamos en anexos y formatos, por aquí. Instructivo, lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones, ya lo vimos, inversiones no previstas, los plazos para la fase de programación multianual de inversiones también es importante que ustedes lo vean. Ahí te dice el cronograma, ¿no es cierto?, de la programación multianual. También lo he considerado en la nueva edición de mi libro Normas del Invierte P, que va a salir más o menos la segunda semana de junio, donde recopilamos todo, la normativa comentada ya. Luego tenemos anexo 7. Esto es muy importante. Contenido mínimo de estudios de preinversión a nivel de periodismo. Bueno, esto ya es un anexo que corresponde a otra fase y lo vamos a ver más adelante. Por eso me había salido del, digamos, del PPT. Hasta los plazos para la fase de programación multianual de inversiones y luego hay unos anexos que están vinculados también a la programación multianual de inversiones. Fíjense ustedes, indicador de brecha. Este formato 4A es muy interesante
muy elaborado también, si se quiere, laborioso, porque hay que definir el indicador, las variables, ¿no es cierto?, la fórmula de cálculo, el sustento, etcétera. Y el formato B de criterio de priorización sectorial. Estos documentos ya a manera sistematizada de los sectores están en el módulo de programación multianual. Eh, Luego viene el formato de registro de idea de proyecto o programa de inversión y registro agregado de ideas IOR también, ¿sí? Entonces, esto, digamos, que están en los formatos, ¿no es cierto? Y la podemos encontrar aquí. Y ahora lo prometido, les había prometido revisar información de práctica, ¿no es cierto? A ver, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta sobre programación multianual, por favor? Estoy atento a sus consultas. En primer lugar, mientras van haciendo sus consultas, quisiera ver ya. Un caso específico para la cartera de inversiones del sector agricultura, a ver, algunos, para la consideración de su programa multianual de inversiones, en el caso de agricultura, había definido, y me voy a ir solamente a la parte de los indicadores, por favor. Quiero ver los indicadores y el tema de esquema de priorización, que me voy a saltar toda esta parte eh, acá. Criterios de priorización de inversiones, ¿no? Fíjense ustedes, esta es la estructura que hemos tenido que seguir. Eh, ¿Cuáles son los criterios de priorización en los proyectos o en las inversiones? Para que se den una idea. Ustedes fíjense, el primer criterio es que cierre brechas la inversión, es decir, que hay un diagnóstico de brechas, el proyecto corresponde a cerrar esas brechas. Por ejemplo, hay brechas de saneamiento, brechas de educación. Entonces, ese proyecto contribuye al cierre de brechas, ¿no es cierto? ¿Y cuándo va a cerrar brechas? Cuando se ejecuta, contribuye a la disminución de esa brecha, ¿no es cierto? Si hay 500 viviendas sin el servicio de agua, por ejemplo, y este proyecto cubre 200 viviendas, entonces está contribuyendo al cierre de brechas en 200 viviendas, específicamente en un porcentaje importante. Si el proyecto es de electrificación y contribuye con la conexión domiciliaria de 500 viviendas, entonces está contribuyendo al cierre de brechas en un valor de 500 viviendas o en un porcentaje importante que habría que calcular conociendo la brecha total. Ese es el primer criterio general dado ya por la normativa del MEF. El siguiente criterio es alineamiento al planeamiento estratégico, es decir, contribuye con las políticas, con el planeamiento estratégico, se alinea, está acorde con. ¿Eso qué quiere decir? Que está nuestro proyecto de inversión apunta a objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional o del Plan de Desarrollo Concertado o del PCN. El PCN es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, es el Plan Estratégico Multianual del sector. Y los planes de desarrollo concertados son los planes territoriales de la región o tal vez de alguna provincia o distrito. Entonces, todo proyecto tiene que apuntar a este planeamiento estratégico, ¿de acuerdo? Tiene que apuntar a este planeamiento estratégico. Y para eso hay un puntaje también que hay que dar y lo vamos a ver más adelante. Pero hay criterios generales ajustados por el sector. ¿Y cuáles son estos 4 más? Pobreza rural, población rural, ejecutabilidad del proyecto, inversión pública per cápita rural. Por ejemplo, estos son los criterios ajustados por el sector agricultura y riego, ¿no? Estos dos no, estos son generales para todos los sectores. Cierre de brechas, alineamiento al planeamiento estratégico, ya. Y estos 4 son ajustados por el sector agricultura, ajustados.
Sin embargo, hay dos criterios sectoriales, ámbito de intervención y vínculo con cadenas productivas. Estos son netos del sector, no lo van a ver probablemente en otros sectores. En cambio, estos sí han sido ajustados, el sector le dio la forma adecuada. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno va a priorizar, tiene que aplicar todos estos criterios. Cuando uno va a priorizar una inversión, un proyecto, una IOR, tiene que aplicar todos los criterios que aparecen acá y esta ha sido una labor bastante grande de parte de los sectores, ¿no? Entonces, ya el sector contribuyó con su información dándonos, por ejemplo, indicadores de brecha de servicios y o infraestructura, porcentaje, por ejemplo, acá definidos ya los porcentajes por servicios del sector agricultura y riego, ¿no? Tipo de indicador, peso asignado al indicador, por ejemplo, el sector ya nos dio, la OPMI, ya tenía los pesos y el valor del indicador en porcentaje también de brecha, ¿no es cierto? Si me dicen acá, porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente, la brecha es del 100%, ¿no? Entonces, estas brechas es importante tenerlo y el peso también. Luego, bueno, algunas fórmulas de alineamiento, de planeamiento estratégico, algunos puntajes para pobreza rural, por ejemplo, también puntajes para población rural. Ojo, pobreza rural y población rural, que es importante. Y en eso de pobreza rural tiene que ver, fíjense ustedes, pobreza en el decil mayor o igual a 8, ¿no? Si está entre decil 5 y menor a 8, o 1 y menor de 5. ¿Cuánto puntaje a la priorización le das, no? Y si se encuentra en población rural, igualmente, ¿no? En el decil mayor o igual a 8, en pobreza rural tiene 8 puntos, ¿no? Mientras más pobre, más puntaje de priorización tiene. Entre 5 y menor de 8, 5 puntos. Entre 1 y 5, 2 puntos. Quiere decir que consideremos el nivel de pobreza, ¿no? Mientras más cierra brechas, mejor puntaje para ser priorizado. Mientras más pobre es, más puntaje para ser priorizado, o sea, con mayor urgencia. Y ejecutabilidad presupuestal, ¿no? Muy importante también en este caso, para cada unidad ejecutora de inversiones se calcula el promedio móvil del porcentaje de vengado de la genérica de gasto de capital, ¿no? Adquisición de activos no financieros. Eso quiere decir que tan bien has venido ejecutando los últimos años en promedio, como es el promedio móvil, en promedio, y te damos, ¿no es cierto?, mayor posibilidad, mayor puntaje para que seas asignada como unidad ejecutora de este proyecto, o mejor dicho, mayor puntaje para que sea seleccionado este proyecto o priorizado. Entonces, hoy en día se tiene en cuenta mucho la capacidad de ejecución de las unidades ejecutoras de inversiones. Este criterio también entra en el puntaje para seleccionar las inversiones. Y luego, inversión pública per cápita también, ¿no es cierto? Presupuesto per cápita de inversión en el decil mayor, ¿no es cierto? En este caso, de 8 a 10, ¿no? 3 puntos, igualmente de 5 a menor de 8, 1.5 y así. Se calcula el promedio móvil también del presupuesto institucional modificado per cápita de la genérica de gasto 2.6, que es gastos de capital, ¿cierto? O activos no financieros. Fíjese cómo se ha ido en este caso, y acá ámbito de intervención también. Imagínense, esto fue un poco complicado, pero complicado, ojo, porque se trata de proyectos de nivel nacional, pero si ustedes están en un gobierno regional o un gobierno local, pues va a caer perfecto, ¿no? ¿Están en el BRAE o no lo están? ¿Están en frontera o no lo están? ¿Están en el Guayaga o no? ¿En qué, digamos, distritos considerados del ámbito de los proyectos o, digamos, del sector, los cuales están vinculados a las tipologías? ¿En cuál de ellos están? ¿No?
De acuerdo a esto, por ejemplo, inversiones que intervienen en más de 2 distritos considerados dentro de las zonas de intervención estratégicas. ¿En cuál de ellas? ¿No? Proyectos considerados en 2 zonas. Si son del ámbito nacional, ojo, Ministerio de Agricultura, pudiera ser uno que está, atiende el BRAE y además Guayaga, ¿no? Que puede ser. Por esto, hay proyectos que tienen varios ámbitos. Y entonces tiene 13 puntos. Inversión interviene en 2 distritos considerados dentro de las zonas de intervención estratégicas determinadas por el Estado. Solo 2, 10 puntos. Y así, con estas consideraciones, imagínense que de nivel nacional, para separar cada uno de estos casos y sobre todo los niveles de pobreza, y cuando son muchos ámbitos a nivel nacional, en algunos caía pues que eran zonas muy pobres, en otras medianamente pobres y así, para ir seleccionando. Un poco complicado, pero para gobiernos regionales y locales ya la tarea se pone más sencilla, sobre todo el mapa de pobreza del INEI, o viendo el mapa de pobreza, digamos, para asignar estos puntajes, ¿no? Su vínculo con cadenas productivas, ¿no? El proyecto, anotar el proyecto y a ver, intervención de inversión está vinculada de forma directa con el desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias priorizadas por el Minagre y está enmarcado dentro de la política de reconversión. Si es en ese caso, 15 puntos. Si la intervención de la inversión está vinculada de forma directa con el desarrollo de la cadena productiva agropecuaria priorizada por el Minagre, porque hay cadenas productivas priorizadas también que hay que ver, más no está enmarcada dentro de las políticas de reconversión agropecuaria, entonces 12 puntos. Y así íbamos viendo todas estas consideraciones a efectos de cada uno de los proyectos, darle el puntaje necesario. Entonces, como ustedes ven, se ha estado trabajando con estos criterios y acá hay una matriz resumen ya de cálculo, ¿no? De todos los criterios que hay que aplicar, son 8 criterios, los criterios, 2 criterios generales, ¿no es cierto? 4 criterios ajustados por el sector y 2 criterios sectoriales, ¿no? Y acá están, ¿no? Criterios cierre de brechas, alineamiento al planeamiento estratégico, cada uno con 25 puntos y así, ¿no? Y los máximos por cada criterio: pobreza rural 8, población rural 8, ejecutabilidad 3 y así. Los máximos puntajes, la forma de trabajar, ¿no? Para eso, nosotros hicimos la propuesta, lo que nos correspondía como pliego INIA, por ejemplo, Instituto Nacional de Innovación Agraria. Les voy a mostrar lo que hemos hecho en este caso, ya utilizando todos estos criterios. Fíjese acá, ¿no? Entonces, el orden de prelación y el puntaje, que es lo que hemos determinado, y a esto hemos llegado a estos puntajes, ¿no? Que es un puntaje por cada uno de los proyectos que ustedes ven acá en esta matriz, que hemos tenido que hacer solamente para el pliego INIA. Como ensayo, les muestro, pero este puntaje se ha trabajado en esta zona de acá, de manera, digamos, auxiliar, y si se dan cuenta, lo que les había mostrado en el PPT, ¿verdad? Aquí, los puntajes máximos, ¿no es cierto? Y acá los puntajes que le correspondería a cada una de las inversiones, ¿no? Considerando uno por uno, digamos, los criterios y pasando por todos los proyectos de inversión. Entonces acá ya se recoge el puntaje, ¿no? El puntaje de orden de prelación, pero esto no es todo. Esto es un pliego, mejor dicho, dentro del Ministerio de Agricultura y Riego. Hay varios, como les he mencionado, a la hora de la lectura de la funcionalidad, división funcional, recuerdan ustedes las funciones del Estado y de la institucionalidad también, que cada sector tiene instituciones adscritas, ¿no? Entonces todos nos alineamos a este criterio, ¿no? Y bueno,
Entonces, ¿qué hace la OPMI? La OPMI con esta información lo registra en el módulo de programación multianual. Y es en razón de este puntaje, es en relación de este puntaje que va a ser seleccionado, digamos, va a aplicarse un algoritmo para que se dé el orden de, digamos, de intervención, ¿no? Aquí van, digamos, el tipo de inversión, si es proyecto de inversión o no, si es IOR, grupo de inversiones, el código si hubiera SNIP o tal vez el código único. Ahora, hoy en día es el código único el que, digamos, se reconoce fácilmente. La tipología de proyecto se refiere a qué tipo de proyecto, nombre del proyecto o intervención, si fuera una IOR también acá, ¿no? Costo de la inversión viable, ¿no? Este es según la viabilidad, cuál es el costo. Ojo que esta matriz te dan en blanco para llenar. Esta matriz te van a dar para que llenes en blanco y la vas llenando, la vas, digamos, insertando la información de acuerdo a cada una de las inversiones y el estado en el que se encuentra, ¿sí? La vas presentando y bueno, acá ya se tiene la información institucional, los campos, ¿no? Del proyecto también, ¿no? Por ejemplo, cuál es el pliego, Instituto Nacional de Innovación Agraria, unidad ejecutora, cuál de ellas, la modalidad de ejecución, la que se pretende, departamento, si es multidepartamental o solamente Ica, o solamente Lima, solamente Junín, o es varios multidepartamental. ¿Qué provincias? Si son todas o algunas. ¿Qué distritos? Todos o algunos. Fuente de financiamiento, RDR, recursos ordinarios, ¿cuál de ellos? ¿No? ¿Qué función? Lo que hemos estado mencionando, planeamiento, lo que les mencioné, ¿no es cierto? Gestión, y acá está el nombre completo, ¿no? Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, división funcional 9, ciencia y tecnología, grupo funcional, transferencia, ¿no es cierto? A ver, un poquito voy a ajustar acá, ya. Transferencia de conocimiento y tecnología, y así, ¿no? Y así se va completando el avance en el que se encuentra si ya estuviera en ejecución, en qué avance se encuentra, ¿no? Y el número de beneficiarios o personas a los que beneficia el referido proyecto. Esto no va, obviamente esto es auxiliar, lo hemos puesto para demostrar cuál es el puntaje que ha obtenido cada una de las intervenciones y la hemos totalizado aquí en la derecha, ¿no es cierto? Para acá. Y esta cifra es la que se ha vinculado en la parte izquierda, ¿no? Acá. Y bueno, así le hemos dado ya la OPMI para que ingrese la data al aplicativo y es el aplicativo el que lo ordena en este orden, ¿no? En el orden, el que tiene más puntaje va primero y así. Pero es una labor bastante fuerte, hay que revisarlo, que esté bien identificado, que esté bien coherente, pues eso es lo que se quiere hacer. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, ustedes tienen alguna pregunta, a ver, conversemos un poquito, participemos, por favor. ¿Están ahí? ¿Están atentos? ¿Qué dice Diana, Cristina, Jacqueline, Lilian, Luis Alberto, Silvana? Espero sus consultas y comentarios. A ver, muy bien, presentes. ¿Alguno de ustedes trabaja en unidad formuladora, unidad ejecutora o tal vez en OPMI? ¿Tiene alguna inquietud especial en el tema de programación multianual? ¿Alguna consulta? ¿Les llama la atención algo? ¿Algo que no quedó claro? Que se pueda tocar en este momento antes de pasar al módulo de formulación y evaluación que la veremos más adelante ya en la siguiente sesión. Sería bueno que ustedes, digamos,
hicieran sus consultas, ¿no? Ya, Lilian, no trabajas en el sector público, pero te vas a relacionar con el sector público probablemente, como consultora o tal vez como, ¿por qué te interesó, digamos, esta parte de la gestión pública o de la inversión pública en este caso, ¿no? Sería bueno que nos comentes. Luis Alberto, y los niveles de avance de ejecución también se reflejan en una matriz de manera pública. Y ya, lo que pasa es que, mira, el avance de ejecución está, si se quiere, no solamente en esta matriz, también está en, en el SSI. ¿Qué es el SSI? Fíjense ustedes en las aplicaciones informáticas, a ver, y luego voy a regresar a las consultas mientras aplicaciones informáticas, ¿ya? Acá hay un en SSI, ¿verdad? Sistema de seguimiento de inversiones. Veamos que en este sistema de seguimiento de inversiones pudiéramos ponerle un código acá y con ese código vamos a ver el nivel de ejecución presupuestal, vamos a ver en qué se está ejecutando la información de preinversión, vamos a ver la información de contrataciones, la información de ejecución física y financiera también. A ver si por aquí tenemos un, creo que acá. Muy bien, a ver, nivel de ejecución por acá. Ya, a ver, por ejemplo, esta que está en 63%, vamos a ver el código. Ya, acá está, código único. Bien, con este código vamos a hacer la consulta también en el SSI y también se podría ver por acá, ¿no? Ah, cogí el código SNP. A ver, incorrecto. Debemos... Hay un problema. Me está pidiendo, creo que es el código SNP. A ver, código SNP incorrecto. Se entiende que es lo puede uno buscar por... Ya. Me pedí en este caso el código SNP. Debería pedirlo por código único, algo está pasando ahí. A ver, fíjense ustedes, aquí aparece la información con el SSI, solamente con el código. SSI es el Sistema de Seguimiento a las Inversiones, ex-SOSEM. Aquí les aparece la inversión del banco de inversiones, es decir, lo que aparece hasta la viabilidad, ¿no? Todos los datos del proyecto, ¿no? Código de inversiones, código SNIP, lo que ha tenido realmente en esa parte, ¿no? Los que ya no son del SNIP, obviamente que no va a aparecer SNIP. Luego va, si ustedes se dan cuenta, acá hay el monto de inversión, monto viable, y acá el monto actualizado, si hubo alguna actualización también, ¿no? El nombre, algunos datos generales que te trae. Pero fíjese, acá hay varias pestañitas. Acá hay una pestaña que dice contrataciones. Y fíjese, aquí también se habla de los montos, contrataciones, ¿no es cierto? Los procesos que se han ido dando, fíjese hacia abajo, ¿no? Adjudicaciones y las fechas en que se han ido dando. Fíjense ustedes, fecha de suscripción y montos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ejecución financiera, ¿no? ¿Cuáles son los montos de vengado acumulado? ¿Cuánto ha sido, no? Y los montos. Total, acumulado, ¿cuánto se ejecutó esa fecha? Bien. Entonces, se puede consultar, y acá veo, se puede consultar esta información. A ver, ¿qué más? Para conocer cómo funciona el sector público y conocer esta gran empresa. Y correcto, sí, es bueno que conozcas, el sector público tiene sus particularidades y sobre todo la inversión pública, ¿no?
La inversión pública tiene sus reglas, están dadas por la normativa, ¿no es cierto? Aplica inversión pública todas las instituciones del sector público no financiero, ¿no es cierto? Están sujetas a la inversión pública y están en el sistema aquellos que estuvieron en el SNIP, renovaron o se pasaron en automático al invierte, y las que no están y quieren ejecutar inversión pública tienen que tener algún convenio con aquella que sí lo está. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta que tuvieran? Por favor, estoy atento a responder. Mientras tanto, quería mostrarles, sí. A ver, Luis Alberto, ¿me puedes precisar tu pregunta, por favor? Aquí en esta parte, dime y las APPs, no le entendí mucho. Por favor, ¿puedes precisar tu consulta? Ah, ok, ya estabas completando. Claro, esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no se aplicaron? En el tema de la reconstrucción del norte es un gran problema de decisiones, como ustedes han visto, ¿no? Y se ha tratado de hacer una normativa especial para aligerar, pero es un gigante, digamos, complicado, ¿no? Complicado, y sobre todo que no ha habido coordinación con las autoridades, porque algunos casos dicen que las autoridades pudieron ejecutar más rápido la reconstrucción que tener un SAR de la reconstrucción que haga todo, ¿no? Que es más pesado y bien difícil de mencionar. Ya que hablas de APPs, y yo les diría, y también hemos tocado el día de hoy de obras por impuestos, recuerden que hace un mes he publicado un libro de obras por impuestos y APPs, en donde se explica el mecanismo de obras por impuestos de inicio a fin con todos sus detalles y normativas también. Y una introducción, una especie de introducción al tema de las APPs, ¿ya? Cualquiera que lo quiera solicitar, el libro, pues puede entrar a la página de corporaciongrow.com y ahí la puede ver. En fin, ¿qué más? En todo caso, ¿cuál sería tu opinión que los servicios de prestación del agua, EPS, ¿por qué no las inversiones privadas podrían entrar allí? A ver, en teoría, los servicios, las concesiones, sí se pueden dar, ¿no? El tema es si eso es conveniente o no para el Estado, ¿no? La idea es que donde es conveniente para el Estado, la idea es que donde sí es conveniente para el Estado, aun cuando exista un precio privado, digamos, resulte más beneficioso. Porque si no, pues se entiende que el sector público tiene la obligación de prestar los servicios y eso no sea tan oneroso, ¿no? Porque hasta un servicio de salud se puede, digamos, concesionar en teoría. En educación, como han estado tratando de entrar digamos, las entidades privadas para brindar los servicios educativos. El tema es cómo cobro, cómo se cobra en el tema de educación, ¿no? ¿De dónde, de dónde recupera en el tema el privado la APP? El tema de servicio de agua, digamos hasta Sedapal, un tema delicado, creo que por estrategia del Estado no lo ha concesionado. Pero fíjese que sí, el caso de la luz, ¿no? Sí se ha dado, y el tema de agua más bien no. Ya es un tema de decisiones, ¿no? Creo que es un tema de decisiones que se pueden dar. Ahora, el privado, pues no se olviden que está esperando altas rentabilidades, ¿no? Y hemos visto también el tema de la corrupción que se va destapando, el tema de los peajes, por ejemplo, que son concesiones y que hoy en día están bien cuestionados por un tema de no cautelar el interés público, ¿no es cierto? Sino las empresas han hecho ganancias espectaculares en poco tiempo y probablemente han recuperado su inversión, han tenido el retorno de la inversión muy pronto, ¿no? Eh,
A ver, por un tema de cierre de brechas, muchas comunidades no tienen servicio. Hay que tener cuidado acá. ¿Saben por qué? El tema del servicio de agua podría resultar rentable pues en una ciudad probablemente. Pero si son en centros poblados y alejados no va a ser rentable. Primero que no van a pagar el precio los abonados o quienes reciben el servicio no van a pagar y en comunidades alejadas o en zonas mayormente terminan pagando los municipios parte de la tarifa y solamente una pequeña parte de la población. Entonces, un poco más complicado que se pueda, digamos, si se quiere concesionar, ¿no es cierto?, los servicios en zonas rurales más complicado, más fácil en zonas urbanas, de cierto nivel tal vez, o cierto tipo de servicios. Y hay que tener en cuenta que el Estado tiene que tener sus estrategias, sus empresas estratégicas también para cautelar y cuidar los intereses de la población en cierta medida, ¿no? Y ya cuando el servicio no es bueno, pero sí hay potencial de mercado, entonces, digamos, la concesión resulta una oportunidad. Y para eso tiene que haber un estudio importante. En los proyectos de inversión justamente se evalúan desde el punto de vista privado para ver si es rentable y además todas las consideraciones que tienen que haber como proyecto de inversión pública para la rentabilidad social. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces antes de concluir, quiero mostrarles este módulo. La vez pasada les mostré muy rápidamente este módulo de programa multianual de inversiones. En la primera parte ustedes van a encontrar indicadores de brechas, ¿sí? Acá, por cada uno de los sectores que han entregado al Ministerio de Economía y Finanzas sus indicadores de brechas, ¿no? Y les decía, acá está, por ejemplo, ¿y para qué les sirve? Les sirve a las OPMIs, a las unidades formuladoras, sobre todo a las formuladoras, porque ellas son las que tienen que poner los datos a la hora de formular, ¿no es cierto? Ver a qué apuntan. Y acá está, ¿no? También lo había mostrado en la sesión anterior, algo rápido, pero fíjense ustedes, acá están los reportes de indicadores de brechas, el indicador por cada uno de los servicios y así. El indicador que tiene un nombre de indicador, una unidad de medida, fíjense ustedes, es importante cuando les pidan en la ficha técnica o en el perfil o tal vez donde se esté actualizando, pues hay que ir aquí, buscar el indicador, la unidad de medida. Variables no nos piden, pero estas están acá en la definición. Pero sí nos van a pedir los valores por año, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, porcentaje de unidades fiscalizables priorizadas no atendidas por un adecuado servicio de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, para el año base, por ejemplo, ¿cuál es el año base? Te piden ese dato también. Y acá tenemos el año base, ¿no? Y el valor, ¿no? Así que estos datos para saber de dónde viene, ya ustedes saben que esa información viene de aquí, de este módulo, podemos encontrar en indicadores de brechas, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos los criterios de priorización, ¿no? Y acá tienen ustedes, ya lo vieron para agricultura y riego, y vamos a ver para, por ejemplo, un sector típico es educación, ¿ya? Criterios de priorización. Acá está. Los criterios de priorización con sus estimación del valor numérico, así como había tipo de brecha también. Y acá tienen ustedes, fíjense ustedes, como lo hemos visto en el caso anterior, y puntaje total, ¿no?
Entonces, así ustedes pueden encontrar para cada uno de los sectores criterios de priorización. ¿Qué más encontramos? ¿Mm? Eh, bueno, el instructivo, los lineamientos también lo vimos, el módulo PMI y el tutorial, ¿no? En el módulo sí tienes que tener un usuario y contraseña para que ingreses en la cartera de inversiones, ¿no es cierto? Con tu usuario y contraseña, ¿no? El GeoInvierte para localizar inversiones y ver qué información, digamos, según, según región, la información que uno le puede indicar qué información va a buscar, ¿no es cierto? Este es un localizador de inversiones importante también, de inversiones públicas, ¿no? Ahí puede hacer la búsqueda. Y bueno, amigos, ¿alguna pregunta tienen ustedes hasta aquí? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, les agradezco por su atención y nos volvemos a ver en la siguiente sesión sobre formulación y evaluación en la fase del ciclo de la inversión. Muchas gracias. De todas maneras, voy a estar atento por si hubiera alguna consulta. Ok, gracias a todos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes.